Escuchemos Buenas tardes. atentamente. ¿Cómo estás? Bien, me has dicho que Jesús es Dios, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo, ¿no es así? Sí, sí, señora. Ok, ¿a quién se refirió Jesús cuando en la cruz del Calvario dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿O a qué se refiere el capítulo de la Biblia cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Ok. ¿O a quién se refiere incluso el capítulo que colocaste ahí? Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre. Hay un Padre, si no es por mí. Ok. O no es así, o sea, nadie viene, o no es así. Incluso Jesús nos hablaba del Padre, de su Padre, y pues nos enseñó a orar, a decir el Padre nuestro, y siempre se refirió a su Padre, a que hay un Padre en el cielo, a que hay un Dios. Vale. Entonces Jesús no es Dios, o no sé, ¿cómo puedes explicar eso? Con mucho gusto. ¿Tu nombre es? Karen Méndez. Karen. Bienvenida, Karen. Muy buena pregunta. Préstenle una Biblia a Karen mientras yo le regalo la que tengo aquí. Vamos a definir esto bien despacio. ¿Vale? Vamos a definir esto bien despacio. Yo necesito que alguien quédese ahí con ella para que no nos demoremos mucho. Entonces, nosotros creemos firmemente, escúchenme, firmemente. Y si hay algo que tenemos definido es eso, que Jesucristo es Dios. ¿Ok? Muy bien. Escuchen. Leamos Juan capítulo 1, verso 1. Si las pantallas nos ayudan, será una bendición. Juan capítulo 1, verso 1. Mire lo que dice el texto. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era. ¿Listo, Karen? Si quiere, ayúdeme con la pantalla que le va a quedar más claro. Digo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pasemos rápido al verso 14 del mismo capítulo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Karen, ¿quién se hizo carne? ¿Quién se hizo carne? Dios. Entonces Jesús es. Bueno. Le voy a leer otra vez los dos textos como si estuvieran seguidos. Vea, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo, ¿quién? Dios, se hizo carne. Exacto. Ahora, vamos a pegarle a este versículo otro, Juan 4:24. Juan 4:24. ¿Lo tiene? ¿Qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad deben adorarle. Entonces, ¿Dios qué es? O sea, no se ve, no se toca, ni tiene forma. Ok, Dios es espíritu. Vamos a buscarle el Padre a Jesús, ¿les parece? Vamos a buscarle el Padre a Jesús. Vamos a Mateo capítulo 1. Amén. Mateo capítulo 1. El verso 18 les voy a leer bien detenidamente. El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿De quién vamos a hablar? De Jesucristo. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que ellos se juntasen, o sea, que tuvieran relaciones, se halló que había concebido ¿de quién? ¿Quién es el Espíritu Santo? Lo acabamos de leer en Juan 4:24. Dios es espíritu. Se halló que había concebido, o sea, estaba embarazada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así que, ¿quién es el papá de Jesucristo? Dios. ¿Y quién es Dios? El Espíritu Santo. ¿Y quién se hizo carne? Dios.
Por eso para nosotros Jesucristo es el Hijo, Jesucristo es el Espíritu Santo y Jesucristo es el Padre. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. A la segunda pregunta que tú haces, ¿por qué Jesús oraba, Padre? ¿Por qué en la cruz dijo, Padre, por qué me has desamparado? Entonces Jesús era Dios y era hombre. Así que cuando oraba, no estaba orando como Dios, estaba orando como hombre para enseñarnos a nosotros. Porque un Dios no le pide a otro Dios. Entonces Jesús era tan Dios como era tan hombre. Porque Él vino a morir por los hombres. A Dios no lo podían matar. Porque Dios es eterno y es espíritu. Por eso Él se hizo carne para ofrecer a un hombre semejante al que pecó en el huerto del Edén, para que pudiera redimir el pecado del hombre. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entonces se hizo hijo, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo que leímos no dice nadie va, nadie viene. ¿Dónde está el Padre? Aquí. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Por eso cuando terminó su ministerio, regresó al cielo, a su estado natural. Dios es espíritu. ¿Algo otra duda? ¿Clarito, sí o no?